Un bendecido día para ti. Miss Cintia y Miss Lisette te saludan. Nosotras somos Math Girls. Continuamos en la semana 30 y esta vez vamos a resolver la actividad del día 4 para el quinto grado de secundaria. Interpretamos resultados haciendo uso de medidas de tendencia central para datos agrupados. Suscríbete a nuestro canal. Encuentra a mi amiga como Miss Lisette. Dale like a sus videos y clic en la campanita. De la misma manera, suscríbete a mi canal. Me encuentras como Cintia Quiroz. Dale like por favor a este video y suscríbete dando clic a la campanita. Actividad día 4. Interpretamos resultados haciendo uso de medidas de tendencia central para datos agrupados. Situación 1. La actividad de física de un grupo de estudiantes. A partir de la tabla de frecuencias que elaboraste para la situación 1 del día 3, calcula las medidas de tendencia central, media aritmética, moda y mediana, para luego interpretar. Mira, observa aquí. Te muestro yo esta tabla de frecuencias que nosotros juntos construimos la clase anterior. Le dimos un título a esta tabla. Tabla de frecuencias sobre la pregunta de la encuesta referida a la edad. Entonces aquí observas los intervalos de clase, esta es la variable edad. Acá tenemos la marca de clase, la primera columna, las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y finalmente las frecuencias relativas porcentuales. Muy bien, a partir de esta tabla de frecuencias vamos nosotros a calcular las medidas de tendencia central para estos datos agrupados. Empecemos. Hallamos, en primer lugar, la media aritmética de los datos agrupados. Tengo aquí mi tabla de frecuencias. La edad, aquí están las 6 clases, los intervalos de clase, las marcas de clase y la frecuencia absoluta. He agregado, mira aquí, una columna adicional que dice F sub I por X sub I. Este debe ser un F minúscula. Ahorita lo arreglamos. Ahí está. F minúscula sub I por la marca de clase, por cada X sub I. Entonces, observa bien. Para la media aritmética vamos a aplicar una fórmula, te la voy a presentar luego, ahorita mismo nada más, en un ratito. Pero para que yo pueda aplicar esa fórmula necesito esta información. Por lo tanto, he adicionado, he agregado una columna a la derecha donde vamos a operar, vamos a consignar los resultados del producto al multiplicar F sub I por X sub I. Es decir, vamos a multiplicar cada marca de clase por su frecuencia absoluta. Esta información, ojo, la hemos traído de la tabla de frecuencias. Entonces, 7 por 4. Muy bien, 28. 9 por 7. 63. 11 por 8. 88. 13 por 9. 117, 15 por 7, 105, 17 por 5, 85. Entonces, ya tengo aquí, mira esta columna donde he completado con los resultados de multiplicar cada marca de clase por su frecuencia absoluta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos esos resultados. 28 más 63 más 88 más 117 más 105 más 85, obtengo 486. Y observa bien, la frecuencia absoluta está por acá, tenemos acá 40, que es la cantidad de elementos, y acá tenemos la sumatoria de los resultados de multiplicar cada frecuencia absoluta por su marca de clase. ¿Sí? Ahí está, esa información es valiosa para mí. ¿Y sabes por qué? Mira, te presento a continuación la fórmula de la media aritmética o el promedio aritmético. ¿Recuerdas tú? El X sombrerito, ¿sí? El X sombrerito será igual, el promedio aritmético o la media aritmética será igual a la sumatoria de multiplicar cada F sub I por X sub I. Es decir, vamos a sumar los resultados de multiplicar cada marca de clase
por su frecuencia absoluta y luego vamos a dividir entre el número de elementos. Entonces observa bien, en el numerador ya encontré la sumatoria, lo que acabamos de hacer. ¿Sí? La suma es 486. ¿Y n quién es? Excelente. N es la cantidad de elementos, el número de elementos. Simplemente reemplazamos. Será igual, por lo tanto, a 486 entre 40. Y esto es igual a 12,5. Perdón, 12,15. A 12 enteros, 15 centésimos. Esa es la media aritmética. No te puedes olvidar. Recuérdalo, toma nota. Ya deberías estar apuntando cada una de estas fórmulas que vamos a emplear para encontrar las medidas de tendencia central para datos agrupados. Ahora, ¿cómo interpreto esta media aritmética? Ahora, recuerda que nosotros estamos trabajando con la variable edad y hemos considerado la variable edad como una variable estadística cuantitativa discreta. Y acá tenemos una variable cuantitativa continua porque me ha arrojado con decimales. Pero al momento, mira, esta en realidad, claro, esa es la media aritmética, el promedio aritmético. Pero al momento de interpretar, ya yo voy a aproximar a los enteros, ¿sí? A 12 años, ¿sí? 12,15 es 12, ¿no? Aproximando a enteros. La edad promedio aproximada de los estudiantes encuestados es de 12 años. ¿Sí? Estoy aproximando allí, la edad promedio aproximada. Porque si quiero dar respuesta, aquí sería yo, simplemente diría, la media aritmética de estos datos agrupados es de 12,15. Pero yo acá estoy interpretando. La edad promedio aproximada de los estudiantes encuestados es de 12 años. Es decir, aún siendo encuestados niños de 6 años o adolescentes de 18 años, el promedio nos describe a los estudiantes alrededor de los 12 años. El promedio me describe a los estudiantes alrededor de 12 años. Muy bien, hasta aquí ya encontramos la media aritmética. Ahora vamos a encontrar la mediana para datos agrupados, ubicando el intervalo mediano y aplicando la fórmula para encontrar la mediana. Entonces, tengo aquí esta información que la he rescatado de la tabla de frecuencias que hemos construido en la sesión anterior y que te la he mostrado también al inicio de esta situación. Tengo por acá la edad, la marca de clase y la frecuencia absoluta, la misma información que necesitábamos para encontrar la media aritmética. ¿Recuerdas? Ahora me voy a concentrar en hallar la mediana. Para esto voy a adicionar una columna como esta que le vamos a colocar por título frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I, frecuencia absoluta acumulada. Entonces, aquí vamos a aplicar la técnica del serrucho. Yo sé que tú lo recuerdas, pero vamos rápidamente a realizar este proceso. Número 1. Mira, te he enumerado los pasos que tú debes realizar. Número 1, completamos la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I. Entonces, colocamos la primera frecuencia absoluta aquí, colocamos igualito tal cual, 4. 4 más 7, 11. 11 más 8, 19. 19 más 9, 28. 28 más 7, 35 más 5, 40. Muy bien, aquí tú tienes que percatarte que la última frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con el total de las frecuencias absolutas. Muy bien, ahora sí, paso número 2. Ahí te recordé, ¿verdad? 40, 40. Paso número 2, vamos a hallar n entre 2. ¿Quién era n? La cantidad de elementos, el número de elementos. Entonces, tengo aquí 40 entre 2, 20. ¿Por qué hemos encontrado este 20? Recuerda, paso número 2, hallamos n entre 2. N es el número de elementos, 40 entre 2, 20. Ubico la frecuencia absoluta acumulada. Mira, ve, acá están las frecuencias absolutas acumuladas. Ubico aquella frecuencia absoluta acumulada mayor o igual a 20. Mayor o igual a 20. Mayor o igual a 20. Muy bien, aquí está. Aquí está la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual a 20. Por lo tanto,
Esta será, observa lo que acabo yo aquí de colocarle el cuadradito, el rectángulo de color rosa, es lo que nosotros llamamos nuestra clase mediana, el intervalo mediano. Entonces yo voy a aplicar una fórmula y esa fórmula ya vamos a concentrarnos en mirar aquí este intervalo mediano o la clase mediana. Entonces, yo hasta aquí, ¿qué he encontrado? Yo solamente he hallado el intervalo donde se va a encontrar la mediana. Es decir, la mediana se encuentra ¿en qué intervalo? En este intervalo. 12 cerrado, 14 abierto. Aquí va a estar la mediana. Entonces, yo solamente he encontrado dónde el intervalo, dónde se va a encontrar la mediana. Pero yo voy a observar a toda mi clase mediana. Aquí está. ¿Sí? O mi intervalo mediano. Vamos a continuar. Muy bien. Ahí tengo la información. Ahora sí, paso número 5. Identificamos los siguientes datos y aplicamos la fórmula. Mira, yo te voy a mostrar rápidamente la fórmula para indicarte por qué estoy encontrando estos datos. ¿Ya? Te muestro la fórmula. Ahí está la fórmula. Ahí la tienes. La mediana para datos agrupados será igual al límite inferior. Pero cualquier límite inferior, sé que tengo un montón. No es cualquier límite inferior. Voy a ubicar el límite o voy a identificar el límite inferior de la clase mediana. ¿Cuál es el límite inferior? 12. Aquí está, mira, 12. N entre 2, 40 entre 2. N es la cantidad de elementos. Mira acá, F sub I menos 1. F sub I menos 1 es F mayúscula. Es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta acumulada de mi clase mediana. Es decir, la frecuencia acumulada anterior sería 19, anterior. Muy bien. Y F sub I, que es la frecuencia absoluta de la clase mediana, 9. Ahí tienes, 9. Y C es la amplitud, ¿sí? C es la amplitud, que la amplitud es la misma en todos los intervalos. Tú puedes encontrar restando el límite superior menos el límite inferior de cada una de las clases, ¿ya? Así que no hay problema allí. Será 2, 14, menos 12, 2. Lo mismo, 12 menos 10, 2. Y encuentras de todas formas la amplitud. Muy bien, continuamos aplicando. Ahora sí, vamos a reemplazar los datos que ya nosotros hemos identificado. La mediana será igual a 12, que es el límite inferior. Observa acá, 12 más n entre 2. 40 entre 2 menos 19, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior, y era igual a ¿cuánto? A 19. Aquí está, 19. Y todo esto entre F sub I, que es 9. Todo multiplicado por la amplitud, que es 2. Vamos entonces a resolver esta pequeña ecuación. Mediana será igual, mira, 40 entre 2, 20. 20 menos 19, 1. Muy bien, 1 noveno por 2. ¿Qué operación realizamos primero? ¿La suma o la multiplicación? Excelente, vas a multiplicar. 1 por 2, 2. 2 entre 9, obtenemos 0,2. ¿Ya? 0,2, digamos así, aproximando las décimas. Entonces, 12 más 0,2 es 12,2. Y esta es la mediana. Y la mediana, mira, se encuentra en este intervalo. Claro que sí, justamente al inicio nosotros identificamos dónde se encontraría la mediana. Ahora, si a ti te sale un número, por ejemplo, 16, ¿me sale la mediana? No, tendrías que volver a operar. ¿Por qué? Porque recuerda que la mediana tendría que estar en su clase mediana. Aquí tendría que estar en este intervalo, ¿ya? Entonces, nos aseguramos, 12,2 sí está en este intervalo, que al inicio habíamos identificado que esta era mi clase mediana. Entonces, ya tenemos la mediana. ¿Cómo lo interpreto? Vamos a interpretar entonces. Recuerda que salía 12,2, pero como estamos trabajando con edades, ya vamos a aproximar. Entonces, la mediana es aproximadamente 12, es decir, el 50% de las edades son mayores o iguales a 12 años, que es lo mismo decir que el 50% de las edades son menores o iguales a 12 años, ¿sí? Recuerda, la mediana es el punto o el dato central de todos los datos.
Entonces, si es el dato central, cabe decir que el 50% son mayores o iguales que 12, o si no, también podemos decir que el 50% son menores o iguales que 12 años. Esta es la interpretación cuando ya encontramos la mediana. Muy bien, ya encontramos la segunda medida de tendencia central. Vamos por la tercera. Hallemos entonces la moda. Hallamos la moda de los datos agrupados ubicando el intervalo modal y aplicando la fórmula para encontrar la moda. Para calcular la moda debemos tener en cuenta lo siguiente. Para datos agrupados, están agrupados, la moda se calcula con la siguiente fórmula. Observa. ¿Sí? Profesora, ¿qué es eso? No te preocupes, te voy a indicar paso a paso. La moda, ¿sí?, es igual a esta fórmula donde L sub I es el límite inferior del intervalo modal. C es la amplitud del intervalo. Y ojo, estos triangulitos los leeremos como variación 1 y variación 2. Aquí la variación 1 será igual al F sub I menos F sub I menos 1. Ojo, toda esta información en función a la clase modal. Yo tengo que primero identificar mi clase modal. Ya, ahorita lo vamos a hacer paso a paso. No te preocupes, paso a paso. Muy bien, seguimos entonces. Tenemos acá la variación 1 es F sub I menos F sub I menos 1, es decir, la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta anterior. Y la variación 2, F sub I menos F sub I más 1, es decir, la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta posterior a esa clase. Por acá tenemos frecuencia modal, frecuencia absoluta anterior a FI y F sub I más 1, la frecuencia absoluta posterior a F sub I. Lo mismo que te indiqué hace segundos atrás. Muy bien. Entonces, ya sabemos que esa es la fórmula que vamos a aplicar. Vamos identificando primero estas variaciones. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Por aquí me faltó decir que esa era la amplitud. Bien. Pregunto, ¿dónde se ubica la mayor frecuencia? ¿Dónde se ubica la mayor frecuencia absoluta? Donde tú encuentres la mayor frecuencia, se encontrará el intervalo modal. Entonces, ¿aquí cuál es la mayor frecuencia? 9. Muy bien, tú ya lo identificaste, es 9. Por lo tanto, como ya identifiqué aquí la mayor frecuencia, toda esta fila constituye al intervalo modal o mi clase modal. Toda la información que yo voy a sacar para reemplazar los datos en mi fórmula van a estar en función a esta clase modal. Ahí tienes la fórmula y ahí las pequeñitas vamos entonces a completar. Vamos a encontrar la variación 1. Será igual a F sub I, que es la frecuencia absoluta, pero ¿qué frecuencia? De mi clase modal, 9, menos la frecuencia absoluta anterior. 9 menos 8, que es la frecuencia absoluta anterior, me da 1. Ya encontré entonces este primer dato. Vamos con el segundo dato. Aquí sería 2, ¿sí? La variación 2. Ahorita lo corrijo. Variación 2 será igual a F sub I, la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 9, menos la frecuencia absoluta posterior, que es 7. 9 menos 7, 2. Ahora sí, ya estamos listos para completar los datos en nuestra fórmula. Moda será igual al límite inferior. El límite inferior, ¿cuál será aquí en mi intervalo modal? 12 más la variación 1, que ya la encontramos, que es la unidad, sobre variación 1 más variación 2. 1 más 2 y todo lo que multiplica a la amplitud que hemos encontrado ya anteriormente, que es igual a 2. Moda, la moda será igual a 12 más 1 entre 1 más 2, 3. 1 por 2, 2 entre 3, 0,67, aproximando a las centésimas. Por lo tanto, tengo 12 más 0,67 es igual a 12,67 y se encuentra ubicado aquí la moda. Aquí está dentro, mira, 12,67. Ya encontré, por lo tanto, la moda. Ya encontré la moda. Ahora vamos a interpretar. El valor de la moda es aproximadamente 13. ¿Sí? Porque me salió 12,67, 12,7 con las décimas y si quiero aproximarlo a enteros, 13. Es decir,
El grupo más grande de encuestados tiene 13 años. El grupo más grande de encuestados tiene 13 años. Muy bien, hasta aquí ya encontramos las medidas de tendencia central y sus interpretaciones para la situación número 1. Mira acá, está la situación número 2. La siguiente tabla muestra los datos de una encuesta realizada a 18 personas, entre familiares y vecinos que practican ejercicio físico para mantener una buena salud. Y te dan, mira, ve esta tablita. Aquí está la edad de esos familiares y vecinos que practican ejercicio físico. Te dan aquí los intervalos de clase y una marca de clase. La frecuencia absoluta, pero tú ves también que hay casilleros en blanco. ¿Qué dice? Calcula la media aritmética e interprétala, te dice. Si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practique ejercicio con mayor frecuencia, ¿qué edad tendría? A ver, vamos primero a completar esta tabla que me va a permitir encontrar y hallar la media aritmética y además interpretarla. Entonces, voy a comenzar completando este casillero que es de las frecuencias absolutas. O también puedo encontrar las marcas de clase fácilmente. Si gustas, empezamos por las marcas de clase primero. Marca de clase, ¿qué voy a hacer? Sumar límite inferior más el límite superior y lo divido entre 2. Aquí tengo 12,5. 15 más 20, 35 entre 2, 17,5. Y así ya te completé cada una de las marcas de clase. 35 más 40, 75 entre 2, 37,5. Ya está la columna de las marcas de clase completo. Vamos a completar la columna de las frecuencias absolutas. Recuerda que la suma me tiene que dar 18. ¿Cuántos tengo acá? A ver, 3 más 4, 7, más 2, 9. 9 más 3, 12, más 1, 13. Para 18, ¿cuánto me falta? Excelente, 5. 5 sería el dato que debo completar para continuar con mi resolución. Mira, aquí tengo la columna adicional en la que voy a multiplicar cada marca de clase por su frecuencia absoluta. 12,5 por 1, 12,5. 17,5 por 3, 52,5. Y así yo voy multiplicando. 27,5 por 2, 55. 37,5 por 3, 112,5. Te invito a corroborar estos datos, te invito a hacerlo. Luego, ¿qué hacíamos? ¿Recuerdas? Muy bien, sumamos todos estos resultados y me daba 475 y lo resalto junto con esta información porque estos dos datos me permiten completar la fórmula. 475 entre 18 es igual a 26,4. Entonces, vamos con la interpretación. La edad promedio aproximada de las personas encuestadas es de 26 años. Ojo que estoy tomando el dato entero, porque he considerado desde un inicio a la variable estadística como cuantitativa discreta. Entonces, la edad promedio aproximada de las personas encuestadas es de 26 años. Es decir, aún siendo encuestados niños, mira, de 10 años, adolescentes por acá y ancianos que probablemente, aunque no tan ancianos, ¿no? Adultos, voy a corregir aquí, voy a colocarle adultos. Ahí está. A ver, entonces nuevamente, la interpretación. Recuerda que la respuesta aquí nada más sería de que la media aritmética de estos datos agrupados para la variable edad es de 26,4. Sin embargo, en la interpretación yo voy a aproximar enteros. La edad promedio aproximada de las personas encuestadas es de 26 años. Es decir, aún siendo encuestados niños, adolescentes o adultos, el promedio nos describe las personas alrededor de los 26 años. El promedio nos describe las personas alrededor de los 26 años. Muy bien. Ahora a la segunda, hasta aquí ya cumplimos con la parte A. Vamos con la parte B. Si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practique ejercicio con mayor frecuencia, ¿qué edad tendría? Profesora, con mayor frecuencia, el 5. Pero un momentito. El 5 me indica la mayor frecuencia de la población encuestada que está, digamos, a ver, ¿cómo me dejo explicar? Este 5 es la mayor frecuencia de las edades de las personas encuestadas. O sea, 5 personas, ¿no? Están en este rango de edades.
pero no significa que esas 5 personas practiquen practiquen ejercicio con mayor frecuencia. Debiera consignarse en la encuesta una pregunta como, por ejemplo, ¿con qué frecuencia realizas actividades físicas? Para que el encuestado pueda responder o marcar, por ejemplo, a diario, interdiario, a veces o nunca podría haber marcado. Y allí podríamos nosotros responder con certeza, ¿no? ¿Qué edades tendría el grupo pues que practica ejercicio con mayor frecuencia? Por aquí podemos simplemente decir, ¿no? De que los más jóvenes, pues, ¿no? Los entre niños, adolescentes, los que practican mayor ejercicio o mayor frecuencia en ejercicios que un adulto, ¿no es cierto? Podríamos inclinarnos por esa respuesta. Sin embargo, ¿no? Lo dejo para que tú también lo puedas analizar. Recuerda que este 5 es la frecuencia, la mayor frecuencia, pero de las edades de los encuestados. No me dice que es digamos que es la frecuencia de aquellos que practican el ejercicio con mayor frecuencia, valga la redundancia. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, señoritas. Hasta aquí ya terminamos la situación número 2. Una vez más, yo te invito a suscribirte a nuestro canal. Me encuentras como Cintia Quiroz y a mi amiga como Miss Lisette. Dale like a nuestros videos y compártelos, por favor. Un besito grande. Dios te bendiga.